buenas noches, señoras y señores. Las revueltas no cesan en Estados Unidos y ya parece obvio, hasta para los más desinformados, que poco o nada tienen que ver con el racismo al que dicen combatir. La verdad es que en aquel país se producen a diario actos de violencia y asesinatos múltiples, de blancos contra negros, de negros contra hispanos, de blancos contra hispanos, entre blancos, de negros contra negros, de negros contra negros, de negros contra negros. Porque en Estados Unidos el primer verdugo de los negros son los propios negros. Aquellos que, mintiendo o por ignorancia, subrayan la violencia de los blancos contra los negros son quienes siembran el odio. Necesitan alimentar un conflicto que sencillamente no existe. Y están alimentando el conflicto porque es la única manera de derribar a Donald Trump. Del ariete que han buscado para el derribo Joe Biden hablaremos esta noche, además de otras varias cosas. Y en nuestra sección Desde Fuera no abandonamos ese país, los Estados Unidos, desde donde se nos dice, el New York Times, que España es el país donde las discotecas son más importantes que las escuelas. Sigue recordándonos que atrás quedan meses desaprovechados, advertencias ignoradas y planes por hacer. La falta de previsión que ha sumido en el desconcierto la reapertura de las escuelas es parte de una gestión lastrada por la opacidad, la falta de datos fiables, la inconsistencia y la lentitud de reacción por parte de los gobiernos central y autonómicos. Y termina lúcidamente. ¿Puede haber mayor prueba de la urgencia de reformar la educación que la incompetencia de una clase política producto de sus deficiencias? Porque incluso para ser unos meros ejecutores de las políticas que otros diseñan se necesita una cierta categoría, algo de lo que carece la clase dirigente española. Y hablando de esa clase dirigente, otrora denominada casta por aquellos que ahora constituyen la quinta esencia misma precisamente de la casta. Aquí les tenemos exponiendo sus políticas sin el menor rebozo para terminar de hundir a la clase trabajadora española. Y es que su objetivo es legalizar a todo aquel que ponga su planta en el territorio español. Los perjudicados son, obviamente, los trabajadores nacionales y los inmigrantes legales. ¿A qué intereses sirven los esbirros de Podemos? ¿Cómo pueden recibir un solo voto de los trabajadores españoles a los que están sacrificando al proyecto de los poderosos y multimillonarios globalistas? El pasado 8 de julio, Podemos proponía que se pueda conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a las personas extranjeras que llevaron a cabo alguna de las tareas esenciales durante el estado de alarma. Pero no solo eso, también dar el permiso de residencia a todas las personas que, sea cual sea su situación administrativa actual, estuvieran en suelo español el día en que se declaró el estado de alarma. Por tanto, si su propuesta se llevase a cabo, supondría nacionalizar a 600.000 de los inmigrantes que viven en España y conceder la tarjeta de residencia y el permiso de trabajo al resto de los 2,2 millones de extranjeros que residen ilegalmente en nuestro país. ¿Qué conseguirían con semejante medida? Para ellos, un buen caladero de votos. Sin embargo, para el conjunto de España, un posible efecto llamada. Analicemos los datos. En nuestro país residen algo más de 5.400.000 extranjeros con residencia legal, a los que habría que sumar los irregulares. Y si nos fijamos en la evolución, veremos que hay una clara relación causa-efecto según quien gobierne. Zapatero entró en la Moncloa en 2004. Ese mismo año llegaron a España un 14% más de extranjeros que los que había en la época de Aznar. Es más, al año siguiente la inmigración se disparó hasta el 22%. Y es que con el PSOE en el poder, las llegadas se han incrementado año tras año. Solo la crisis económica y los brutales datos de paro que sufrimos a partir de 2009 ralentizaron la tendencia. Ya en 2012, poco después del triunfo electoral del PP, la inmigración descendió. Y ojo a este otro punto, 2018. Tras la moción de censura, Sánchez sucede a Rajoy y cuando no habían pasado ni 2 semanas, decide acoger el barco Aquarius con 650 inmigrantes. Un gesto de lo que ocurriría a continuación. En 2019 y en 2020, la llegada de extranjeros ha vuelto a acelerarse. La propuesta de Podemos llega en plena crisis sanitaria y económica, con el PIB bajo mínimos, el paro disparado y miles de empresas echando el cierre. ¿De verdad tiene España recursos para acoger a otros 2 millones de inmigrantes? Y debemos tener al otro lado, espero que así sea, a don Rubén Pulido. Don Rubén, muy bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo ha ido ese verano, además de caluroso y embozado, supongo, por aquellas latitudes? Bien, bien y movido, ¿no? Movido precisamente por el tema que nos aborda hoy, el asunto de la inmigración ilegal, que como bien puede saber, ¿no? Pues en Andalucía pues ha sido un tema que ha tocado profundamente el día a día de muchos almerienses, de muchos granadinos, de la zona de Levante, ¿no? También, no solo Andalucía. Un verano movido, hemos podido descansar, pero sin perder de vista lo que ocurría un poco. Sí, desde luego todo el sur de España, lo que es Andalucía y las propias Islas Canarias han estado en este orden de cosas, la verdad que, en fin, muy movidas. Uno se queda, ya no sabe qué decir cuando ve la propuesta de Podemos, no ya de regularizaciones masivas, sino sencillamente de regularizar a todo el mundo que estuviera aquí en situación irregular, empezando por aquellos que estuvieran en España cuando se declaró el estado de alarma, y que todo el que estuviera en suelo español pues sea naturalizado nacional o se le dé el permiso de residencia en su caso, lo cual nos llevaría a cifras absolutamente astronómicas de regularización. En fin, premiar el delito, en definitiva. Así es una norma más, ¿no? Que trata de normalizar la inmigración ilegal como la forma natural de llegar a nuestro país. Ellos han perdido un votante, ¿no? Han perdido un nicho de votantes bastante importante, que se han quedado al final totalmente decepcionados cuando Podemos, ¿no? Enarbolaba la bandera de los trabajadores, de la gente del pueblo, ¿no? A los que con operaciones como la de Galapagar, ¿no? Pues al final han demostrado que son pura casta. El tema de la regularización masiva va a significar no solo a títulos económicos, no solo va a ser desastroso en ese aspecto, sino que también va a propiciar un efecto llamada sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Ya hemos visto anteriormente en el gráfico cómo cuando gobiernan ellos, las cifras de inmigrantes ilegales llegados a nuestro país pues se multiplican considerablemente. En estos momentos estamos viviendo precisamente eso. En estos momentos estamos viendo cómo Canarias va camino de convertirse en la nueva Lampedusa de los años 16 y 17, ¿no? Que cuando entraban esos flujos migratorios de forma masiva desde Libia. Ahora Canarias está sufriendo esas consecuencias de estas políticas de estos señores, y sin obviar, ¿no? y sin dar de lado a lo que he citado con anterioridad, ¿no? A lo que puede llegar a significar económicamente. Si nos vamos, por ejemplo, a Francia, hay un informe del año 2016, el informe Gourevitch, que ya arroja un déficit presupuestario en torno a la inmigración ilegal de más de 12.000 millones de euros. Hay otros informes que miden el impacto, que miden ese aporte neto de la inmigración ilegal en Francia, que hablamos de informes desde los años 80 a 2011-2012, que todo arrojan una contribución neta totalmente negativa. Es decir, una vez más, ignoramos lo que está ocurriendo en otros países de Europa, ignoramos el impacto que puede suponer a título económico y, ojo, también sin dejar de lado, no, pues lo que citaba ese efecto llamada sin precedentes que citaba alguien antes, perdón. No olvidemos que España es la puerta de llegada a Europa, ¿no? de esta inmigración ilegal por parte de la mayoría de los países del Magreb. Bueno, vamos a ver, en el caso concreto de Podemos, lo que está pidiendo Podemos por boca de su portavoz, Echenique, es algo que pudiera acaso incluso rayar en lo criminal al producir ese efecto llamada. Ellos lo que están diciendo no es vamos a legalizar flujos migratorios para traer a España a mucha gente, pues por razones demográficas, en fin, o justifíquenlo como ustedes quieren. No, lo que están haciendo es llamar de facto a la inmigración ilegal, con lo cual están poniendo en riesgo literalmente miles de vidas que, lógicamente, atraídos por ese efecto llamada, arrostran las dificultades que en algunos casos terminan con el resultado de muerte de cruzar el estrecho. Es que lo que está haciendo Podemos, en este caso, verdaderamente roza cuando no entra, o si es que no entra, en lo criminal. Sí, son las cifras que siempre se ignoran, las cifras de fallecidos. En la ruta, una de las rutas más mortíferas que hay en estos momentos es la ruta canaria, porque estamos hablando de cayucos que parten de Mauritania, de cayucos que parten de Sáhara Occidental. Es una de las rutas que más fallecidos arroja, pero es que lo que he dicho antes, no podemos ignorar lo que ha ocurrido en otros lugares. Y si nos vamos, por ejemplo, al Mediterráneo central, estamos hablando de que en los últimos 5 años
alrededor de los 20.000 ahogamientos han tenido lugar en el Mediterráneo central, todo propiciado una vez más por el efecto llamada de toda esta gente, por la presencia de ONGs europeas en el Mediterráneo central. Como bien dices, ya roza, al final son cómplices, ¿no?, de todos esos fallecimientos. Claro. No se puede mirar a otro lado. Sin duda. Además, en 2019-2020 se están disparando las cifras de la inmigración ilegal propiciados por este tipo de efectos llamadas, y es algo que parece evidente que no se quiere detener, porque la única manera efectiva de detener esto es mediante políticas coercitivas hacia los gobiernos de Marruecos y de Argelia, que son los que verdaderamente permiten esta emigración. Evidentemente está también este tipo de efecto llamada, claro, y están también la labor de las ONGs, que no hay que dejar aparte, pero sobre todo es la capacidad que puede tener el gobierno español, primero no alentando esto, evidentemente, y segundo, poniendo firmes a los gobiernos de Marruecos y Argelia, algo que se puede hacer, entiendo que sin excesiva dificultad, si tuviéramos la mínima soberanía para hacerlo, claro, y se sobreentiende, con esos gobiernos de Marruecos y Argelia en las negociaciones que se tienen en el marco de la Unión Europea. Creo que no es una cosa tan descabellada, de verdad, para un país que debería tener una política exterior activa, sobre todo en este tema que es enormemente sensible. Pero es que lejos de ponernos serios, ¿no?, y lejos de actuar con cierta determinación, ¿no?, y poner los puntos sobre las íes, tanto en Argelia como en Marruecos, seguimos regando a ambos países de dinero, seguimos cediendo al chantaje. Ya bien es sabido, ¿no?, las partidas millonarias y las dotaciones logísticas que ha proporcionado el gobierno de Pedro Sánchez al reino de Marruecos. Y sin embargo, pese a estar dándole toda esa serie de privilegios, encima nos permitimos que se nos extorsione de esta forma, bloqueando las fronteras y imposibilitando que se acometan muchas deportaciones que quedaron antes de que se decretase el estado de alarma, que quedaron pendientes, ¿no? Y con Argelia más de lo mismo. Ahora el señor Marlaska ha ido a Argelia. No sabemos lo que ha ocurrido. Lo que sabemos es que no se ha hecho nada para contener estos flujos migratorios, porque las llegadas siguen produciendo a la zona de Murcia, a la zona de Alicante, a la zona de Almería, se siguen produciendo diariamente. Estamos hablando ya de una media de unos 800 inmigrantes ilegales a la semana. Y el número de embarcaciones ya roza un aumento del 40%, y no es algo que me haya inventado yo, es que es lo que reconoce ya el propio Ministerio del Interior, que el número de embarcaciones llegadas a España, a pesar de que dicen, ¿no?, de que el número total de inmigrantes ha descendido en torno a un 20%, el número de embarcaciones, la presión logística sobre las costas españolas, la presión logística sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad ha aumentado ya cerca del 40%. Es decir, el señor Marlaska, de momento, no se ha visto fruto, ¿no?, de esa visita a Argelia. No sabemos si se ha llegado a algún tipo de pacto económico o desacuerdo, ¿no?, entre ambos interlocutores, y por eso todavía pues no se ha. Pero bueno, lejos de esa diplomacia en exceso en muchas ocasiones, de esos privilegios y de ceder, ¿no?, a esa extorsión y a esos chantajes, España lo que tiene que actuar con determinación. No hay otra forma de poder frenar esto. Hay que bloquear, hay que hacer un bloqueo naval de esta llegada masiva de inmigrantes ilegales, porque ellos saben ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad están totalmente desbordados. Y ahora el modus operandi que se está aplicando por parte de las mafias es poner en circulación, es decir, es zarpar un número elevado de embarcaciones en un mismo momento, de forma que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no puedan dar abasto, y muchas de estas embarcaciones, según me cuentan a mí fuentes policiales, no llegan a ser interceptadas. Es decir, están tocando tierra, están llegando a nuestras costas personas que luego no son detenidas y que luego no sabemos hacia dónde se dirigen ni con qué intenciones están entrando a España. Naturalmente. ¿Cuál es la percepción popular allí en Andalucía cuando se escuchan estos mensajes políticos en medio de una situación como la que tenemos, con una enorme precariedad, con una gigantesca escalada del paro, con una gigantesca caída del PIB? ¿Qué piensa la gente de la calle cuando oye estas cosas, cuando se les dice que en medio de una situación en la que no hay un futuro, medianamente decente para los nacionales, para los españoles, se pretende naturalizar a 2 millones de personas porque sí? Sí, obviamente, como bien has dicho, las cifras de paro
pues es lo que menos les hace entender esto, porque estamos hablando de una Andalucía en la que muchas capitales, en las que muchas ciudades, como por ejemplo Cádiz, ya arrojan unos índices de paro por encima del 30%. Es algo que ignoraban hace cuestión de meses o de unos años la ciudadanía, que lo ignoraban muchos andaluces, pero ya lo están viendo cada día y están viendo cómo ellos obtienen una serie de privilegios que se les está negando a muchos españoles. Entonces llega un punto en el que al final se quitan esa venda, ¿no? Y son capaces de percibir que lo que está ocurriendo no es nada normal. Claro, porque las cantidades de las que se habla en Andalucía, por ejemplo, ¿de qué cantidades estaríamos hablando allí? De cantidad de inmigrantes, ¿no? Sí. En Andalucía pues puede llegar a suponer un 30% de toda la población, ¿no? que se puede llegar a regularizar de forma masiva. Por ejemplo, en las estadísticas de menores no acompañados, en Andalucía está en la mitad de todos los que hay a nivel nacional. Es decir, a nivel nacional la memoria de la Fiscalía General del Estado arrojaba que había unos 14.000 tutelados, en Andalucía había más de 6.000. Es decir, hay muchas. Sí que es cierto, ¿no?, que lo que son los adultos sí que viajan hacia el norte de España, pero también hay muchos inmigrantes ilegales que al final se quedan en nuestras ciudades porque, por ejemplo, en zonas como Huelva, Almería y la zona ya más de Levante español, al final a lo que terminan dedicándose son pues a labores agrícolas, ¿no? Entonces sí que suelen fijar su residencia en Andalucía. Pues don Rubén, muchísimas gracias por atendernos y desde luego que vamos a seguir este tema en corto porque la actualidad lo merece y porque verdaderamente es un tema candente para nuestros destinos y para nuestro futuro. Muchísimas gracias, don Rubén. A vosotros, siempre. Un placer. Y pasamos ahora a nuestro simpático espacio de la hemeroteca, en donde recogemos este titular en torno al coronavirus y las manifestaciones habidas en Alemania hace una semana, donde dice que el presidente alemán condena el amago de toma ultraderechista del Reichstag, lo publica Radio Televisión Española. En fin, el escándalo que ha producido la noticia en Televisión Española ha sido bastante gracioso, teniendo en cuenta que está dirigido por un partido, Televisión Española, que llamó a rodear el Congreso para impedir la llegada de los responsables políticos y que llegó a llamar al asalto del Parlamento con aquel llamamiento de rodea al Congreso. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora se escandalizan porque unas pocas docenas de personas se sientan en la escalinata del Reichstag sin pretensión alguna de tomarlo al asalto ni de impedir nada, solo como forma de protesta temporal. Gracia no sé si tienen, pero de vergüenza andan lo justito para pasar el día. Vámonos a publicidad. Faltan apenas un par de meses. El 3 de noviembre se celebran elecciones en Estados Unidos. Unas elecciones que más que nunca tienen una repercusión mundial. Es cierto que desde hace un siglo siempre la ha tenido, pero esta vez lo que está en juego no es un simple cambio de caras, de cromos o unos matices en la política tributaria. En estas elecciones nos la jugamos todos. Sí, todos. Una de las curiosidades más llamativas de las próximas elecciones estadounidenses es el candidato elegido por los demócratas para enfrentarse a Donald Trump, Joe Biden. La elección de Joe Biden es, a priori, difícil de explicar. Son diversas las razones que hacen de Biden un mal candidato para enfrentarse a Trump. Carece de carisma, su trayectoria no es brillante y no destaca como polemista ni tiene particulares aptitudes para el debate. Todo lo cual hace de él un candidato poco adecuado. Es cierto que a favor pudiera contar su vicepresidencia con un Obama que por lo demás cada día se desdibuja más en la memoria norteamericana. Joe Biden, de origen católico, dio nombre a la ley que en 1994 amplió a un gran número de delitos la aplicación de la pena de muerte.
Joe Biden convirtió a los Estados Unidos en los mayores carceleros del planeta, destinando miles de millones de dólares a la construcción de nuevas prisiones. Hace apenas un año, con su candidatura en ciernes y sin que aún hubiera estallado el movimiento Black Lives Matter, Biden justificaría su actuación asegurando que aquello fue necesario porque el país vivía una gigantesca ola de violencia, según aseguró el ahora candidato demócrata, en las comunidades afroamericanas. Palabras que a buen seguro no habrá día que no lamente. Pero no es ese el único flanco débil del candidato demócrata, porque Joe Biden, fiel a su conocido oportunismo, se sumó entusiásticamente al mantra de que las mujeres nunca mienten cuando denuncian abusos, malos tratos o violencia sexual. Y resulta que Biden ha recibido 8 acusaciones de abuso sexual por parte de mujeres, una de las cuales, Tara Reid, mantuvo su acusación pese a todas las presiones. En su defensa, el candidato demócrata incurrió en numerosas incongruencias, hasta el punto de que el New York Times se negó a secundar a Biden y sugirió que éste mentía. Tras aquello, el candidato demócrata optó por mantener un silencio que no le ha beneficiado, pero que quizá era un mal menor. Además, Biden es el candidato más anciano de todos los que se han presentado a la Casa Blanca en la historia, lo que difícilmente puede entusiasmar a un electorado mayoritariamente juvenil y progresista. De hecho, si saliera elegido sería mayor que Reagan cuando en 1989 abandonó la Casa Blanca tras 8 años de presidencia. Lo peor de Biden, sin embargo, no es ninguna de estas condiciones con ser bastante. Lo peor es que Biden muestra sensibles señales de que se encuentra en un estado de pérdida de memoria incluso avanzado, que le impide leer frases sencillas en un papel y mantener un discurso más o menos coherente. And I tell you what, I'm so darn proud. And those poor people who have lost, anyway. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. I just can't figure the guy. It's like watching a yo-yo. I shouldn't have said it that way. It's like watching. It feels that way. I want to ask. By the way, this is my little sister Valerie, and I'm Jill's husband. Oh no, you switched on me. This is my wife. This is my sister. They switched on me. We should be making those masks. We should be moving on those ventilators. We can do that. Why doesn't he just act like a president? That's a stupid way to say it. You know, Donald Trump was asked on. Sorry. Go ahead. No, probably best I don't. Cualquier debate con Trump sería catastrófico. Y aquí es donde surge la figura de Kamala Harris para vicepresidente. Harris, presentada falazmente como candidata afroamericana, cuando en realidad sus orígenes son jamaicanos e hindúes, está destinada a ser presidente en caso de victoria de Biden. Si Biden venciese, tras unos meses de vicepresidencia y después de una eventual incapacitación del presidente que muchos dan por hecho, Kamala Harris se convertiría en presidente de los Estados Unidos. De hecho, la CNN la presentó como presidenta en potencia. Más modestamente, en España, La Sexta se preguntó si no será la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Eso sí, se les olvidó señalar que no sería una presidente electa. Pero eso, en el fondo, ¿qué más da? Don Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenido. Muchas gracias, don Fernando. Interesante asunto este donde los haya, y la verdad es que las elecciones están absolutamente movidas, no sé si más que nunca ha habido de todo, desde luego, pero a priori llama la atención cierto asunto. La ancianidad de Biden no es mucho mayor que Trump. Se deben llevar como 6 años, una cosa así, o aproximadamente. Yo creo que menos. Creo que Trump tiene 74 y este tiene 78 o 79. Es decir, no hay mucha diferencia en cuanto a edad real, pero la apariencia de uno y otro, el aspecto de uno y otro, yo creo que no pueden ser más diferentes. Pues sí, es que además en las últimas elecciones de Estados Unidos, desde Bill Clinton, se nota que los norteamericanos lo que quieren son candidatos, vamos a decir, de fuera del sistema, outsiders, en cierto modo. Bill Clinton pues era gobernador de Arkansas, que era uno de los estados más pobres del estado más pobre de la Unión, sí. De Estados Unidos. Le siguió George Bush, hijo, que aunque viene de una familia patricia del Partido Republicano, pues fue gobernador de Texas, y él mismo hacía gala de su vida en el campo, de ser un tejano. Además, luego viene
por supuesto, Barack Obama, que Yes We Can, primer presidente negro, tampoco era negro completamente, como Kamala Harris, y después viene Donald Trump, que ya es el colmo de los outsiders, alguien que no ha tenido experiencia política nunca. Entonces, ¿qué ponen enfrente los demócratas? Pues a un señor que es senador desde los 31 años de edad, o sea, desde mediados de los años 70, y después 8 años vicepresidente. Bueno, pues no parece. Yo creo que en este sentido representa la misma equivocación que Hillary Clinton. O sea, cuando los norteamericanos demuestran que están hartos de la clase dirigente, lo que les ofrece el Partido Demócrata es otro Clinton y encima alguien que se va jactando de tener mucha experiencia, de haber sido secretaria de Estado, de haber sido senadora cunera por Nueva York. Pues una equivocación, pero bueno, veremos las urnas que deciden. Bueno, por sus características, en principio uno diría que Joe Biden es un pésimo candidato para enfrentarse a Donald Trump en una campaña electoral. Luego entraremos en el tema quizá de los debates, pero en cualquier caso para enfrentar una campaña electoral contra se juzgue mejor o peor, pero en definitiva contra un auténtico monstruo como es Donald Trump a estos efectos. Yo creo que cuentan otra vez con que, como tienen una pisonadora mediática, todos los medios de comunicación a su servicio, menos a lo mejor la Gaceta de Omaha, pues dan por sentado que van a crear lo que no pudieron hacer en 2016, una realidad distinta que va a persuadir a los norteamericanos, al menos en los estados vacilantes, que voten este ticket. Hay que subrayar mucho que en este caso es un ticket, como se decía en el vídeo, no solo se vota a Biden, sino que se vota también a su vicepresidenta para que los norteamericanos voten de acuerdo con los deseos de los grandes magnates, que como Jeff Bezos y George Soros, que a su vez son propietarios de grandes medios de comunicación. Ajá. Bueno, Biden además, en la línea del pensamiento ortodoxo progre, asumió esa estúpida idea de que las mujeres cuando denuncian abusos o acosos, etcétera, no mienten. Y él ha sido acusado en 8 ocasiones, una de ellas de una enorme seriedad como es la de Tara Reid, a la cual los medios han intentado de todas las formas silenciar, pero que parece que no pueden. De hecho, la denuncia salió de un medio muy modesto, al parecer, originalmente, y nadie quiso hacerse cargo de ella. Pero está siendo muy seriamente acusado, precisamente porque él ha sido uno de los instigadores de ese tipo de ideas. El movimiento Me Too se puso en marcha por la izquierda norteamericana, que existe, y hay que ver cómo, pues para cargarse a Donald Trump. Sin embargo, se está cargando a Hollywood, se está cargando a Wall Street y se puede cargar a este candidato demócrata. Bueno, en realidad no se lo va a cargar, hay demasiado en juego y se le va a mantener. Pero le están dando unas cartas a Donald Trump que puede él repetir lo que hizo en uno de los debates con Hillary Clinton hace 4 años, que presentó en ese debate en el público asistente a 4 o 5 mujeres que denunciaron que Bill Clinton las había violado o había abusado de alguna manera de ellas. Sí, sí. Y demás. Pero es que además en este caso es innegable. O sea, hay infinidad de fotos de Joe Biden como vicepresidente de Estados Unidos en los que abraza, toca, soba y hasta huele el pelo a mujeres y a adolescentes. Así es. Tenemos a toda la izquierda, a todas las feministas, a las del yo sí te creo, hermana, apoyando a este individuo. Bueno, ya se sabe, los progres, haz lo que yo te digo, no como yo hago. Sí, y ahí que están bien calladitos como momias del Imperio Medio. Bien, otra de las grandes aportaciones de Joe Biden es aquello de que los negros que no me voten no son negros. Bueno, es una tradición del Partido Demócrata creer que los negros son de su propiedad, sí. Sea para trabajar en el campo de algodón o sea para votarles. Bueno, pues aquí en España tuvimos a un señor que creo que ahora es ministro, un tal Garzón, me parece, que dijo que el político que roba no es de izquierdas, siempre es de derechas. Así que, bueno, pues son las típicas memeces que generan estos politicastros y lo malo es que hay muchos medios de comunicación y, por desgracia, muchos votantes que sí se lo creen. Como eso también, que usted recordará, que dijo Manuel Vázquez Montalbán de que el Fútbol Club Barcelona fue el ejército desarmado de Cataluña contra Franco. Sí. Menudo ejército desarmado. Menudo ejército y menuda frase. En fin, le ha comparado usted a Joe Biden con Garzón, me temo que lo acaba de hundir. Bueno, el estado mental de Joe Biden, la verdad es que arroja muchas sombras.
sido numerosísimas las ocasiones en las cuales se ha mostrado como una persona con serias pérdidas de memoria y en mitad de de una frase o de una conversación no saber cómo continuar. Es que el Partido Demócrata está tan quebrado por dentro, no nos damos cuenta aquí en España. Se presentaron, creo que más de 20 candidatos a las primarias a finales del año pasado. Es tal el caos que hay que ha habido aquí eliminando gente por parte de ese mismo aparato y encima el que estaba ganando era Bernie Sanders, que todavía tiene más años que Trump y que Biden. Entonces se ha llegado como una especie de acuerdo de escojamos al menos malo de todos estos candidatos pues a Joe Biden. Y una de las cosas por las que yo creo que se le ha escogido es precisamente por su estado mental. O sea, porque es una persona que se ve que estás en una fase de senilidad avanzada, ¿tal? Y no va a dar grandes problemas a quienes gestionen la Casa Blanca. Entonces, por eso se decía hace unos meses que el candidato de verdad de los demócratas será el vicepresidente. Ya dijo el propio Biden que él quería una mujer. Bueno, pues le han escogido a esta señora Kamala Harris, que en los debates de las primarias le acusó de racista y de abusador sexual. Así es. Ella, la vicepresidente, a él, al presidente, es decir, de los dos que van en el llamado ticket, como suele denominarse, la número 2 acusó al número 1, a quien es hoy su número 1. Bueno, como Pedro Sánchez dijo que él no podría dormir tranquilamente si tuviese a Pablo Iglesias en el gobierno. Ha estado haciendo usted unas comparaciones que la verdad es que no les auguro mucho futuro a estos chicos jovenzuelos del Partido Demócrata. La verdad es que también a los vicepresidentes nunca se les ha dado, nunca, en ocasiones sí, pero generalmente no se les da excesiva importancia. Y ha habido algunos hechos históricos o algunas etapas históricas en las cuales los vicepresidentes han tenido que jugar un papel importante porque han sustituido a un presidente por diversas razones. El caso de Harry S. Truman, por ejemplo, con la muerte de Roosevelt después de haber sido elegido por cuarta vez. El caso también de Johnson después de la desaparición de Kennedy. El caso de Gerald Ford con Richard Nixon, ¿no? Es decir, que hay veces que la importancia de los vicepresidentes en la historia de los Estados Unidos ha sido algo cierto, son algo más que floreros. El vicepresidente, tal como lo diseñaron los padres fundadores, pues tiene muy pocas competencias. Cierto. O sea, preside el Senado sin voto, salvo empate, y sucede al presidente. No tiene más que esas funciones. Hasta le paga, no la presidencia, le paga el legislativo, el Senado. Pero salvo que sustituya al presidente. Exacto. Que ahí solo es eso. donde es importante. Pero es que ha habido ocasiones en las que hubo un vicepresidente en el siglo XIX que murió a las pocas semanas de jurar el cargo. Además lo juró en Cuba, murió de tuberculosis. No se tomaron la molestia de sustituirle, tampoco había un procedimiento. Aquí se ve el desprecio que le tenía el sistema político norteamericano al vicepresidente. Pero claro, en el momento en el que el presidente muere, por la causa que sea, o renuncia o es destituido, le sucede el vicepresidente. Y aquí entra Kamala. Aquí entra Kamala. ¿Qué hay de verdad? Yo creo que es bastante, ya le adelanto mi opinión, pero ¿qué hay de verdad en el rumor, más que rumor, la idea de que precisamente ese ticket se ha confeccionado para meter por la puerta de atrás al sector izquierdista del Partido Demócrata en forma de mujer y además perteneciente a minorías raciales, que esto les encanta, para sustituir eventualmente y al poco tiempo a un afectado, a un desmemoriado Joe Biden, y de esta manera conseguir que una mujer, ya digo, perteneciente a esas minorías raciales, se convierta en presidente de los Estados Unidos por lo que podría llegar a ser una inhabilitación del propio Biden en caso de ganar como presidente. Yo creo que, aunque coincido con usted, don Fernando, en que esto es así, esto es un plan, no vamos a decir maquiavélico, porque lo sabe todo el mundo, que el Partido Demócrata está en esto. Es decir, bueno, Biden sabemos que es un candidato nefasto, pero al menos, chicos, chicas, chicos, votad la candidatura del ticket porque llevamos a una de las vuestras, pues mujer, minoría, abortista, vegana, no sé si es vegana y tal. Pero lo tiene será, todo. si no es... Lo tiene. Si hace falta, se hace vegana. Sí. Se hace vegana y adopta una gallina. Y demás, o indulta un pavo el día de Acción de Gracias. Para que conseguir el voto y, desde luego, alguien que es verdad que tiene experiencia de gobierno, ha sido fiscal en California
y senadora unos años, pues para sustituir a este Biden. Ya hubo un caso parecido con su querido Wilson, el presidente Wilson, en el año 19, poco antes de las elecciones, le dio un derrame cerebral y que le dejó medio lado paralizado. El gabinete de Wilson y sobre todo la segunda esposa de Wilson, Edith, mintieron a los norteamericanos y lo hicieron pasar como un hombre perfectamente sano. Así fue. En cambio ahora, con los medios de comunicación que existen, eso no es posible. Por aquí hay una especie de sobreentendido que es perfectamente falso. Esta señora Harris en realidad es una privilegiada. No tiene nada en común, más allá de un color de la piel oscuro, con las comunidades negras de Baltimore, de Washington o de Chicago. No tiene absolutamente nada en común. Lo mismo que Barack Obama, que también decía que representaba a la comunidad afroamericana, y dice, bueno, pues si este señor casó con una señorita progresista, y vamos, es el hijo de una señorita progresista que casó con un cacique de Kenia. De Kenia, o sea, no, como dice usted, de Baltimore, de Chicago, de Cleveland o de Nueva York. No. Y luego pues tuvo todos los privilegios de la clase alta. Esta señora, la madre, trabajó para diversas ONGs financiadas por bancos en lugares pues como Indonesia, y este chico pues tuvo el privilegio de vivir con pasaporte norteamericano en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como dice el eufemismo, donde claro, los dólares que recibía su madre pues le permitían una educación y unos privilegios inalcanzables para la inmensa mayoría de esos países y para gran parte de la comunidad negra de Estados Unidos. Bueno, las malas lenguas quieren que el debate Trump-Biden sería, en fin, ganado por Trump por KO en el primer asalto, algo parecido, pero que eso no tendría una gran importancia trasladado a las encuestas, porque en realidad todo el mundo sabe, sobre todo el votante demócrata, que quien va a ser presidente va a ser Kamala. Pero se corre un riesgo, sin embargo. Si hay debate, la victoria, lo aplastante de la victoria de Trump, podría ser un golpe muy adverso para ese ticket Biden-Harris. ¿Se corre ese riesgo verdaderamente porque la distancia es tan grande? Vamos a ver, aquí parece que no escarmentamos. Hace 4 años todo el mundo decía, todos los bien pensantes, la prensa de calidad aseguraba que eran unas elecciones que Hillary Clinton no podía perder. No sé si fue el New York Times, decía que tenía el 98% de posibilidades de ganar a Donald Trump. Trump no tenía ni el 2%. Y ya vemos lo que pasó. Hombre, ¿son importantes los debates? Hombre, pues algo deben de serlo porque lo preparan muy bien los políticos que se presentan a ellos. Si no importasen, pues mandarían a los candidatos de tercera o cuarta fila, y no es así. Precisamente son tan importantes los debates que Nancy Pelosi ya ha dicho que ella es contraria a que se celebren, porque eso es darle una plataforma a Donald Trump para que mienta y engañe y lance sus mentiras al pueblo norteamericano, y que eso es indigno de un debate presidencial. Lo cual es altísimamente indicativo de por dónde van los tiros y de que efectivamente no debemos estar muy errados en este aspecto. Don Pedro, muchísimas gracias. Tendremos ocasión de volver sobre este asunto. Además, sé que usted está muy metido en estos temas, es un verdadero experto, y necesitamos arrojar luz sobre esa evolución de la política norteamericana que cada día nos sorprende con algo. De momento, y por terminar, las encuestas que le daban mal a Trump hace apenas unas semanas, ahora mismo han mejorado su panorama de una manera impensable, o por lo menos para muchos, hace, como digo, unas semanas. Don Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vamos ya con la frase del día, que dice así: es desconsolador pensar cuánta gente se asombra de la honradez y cuán pocos se escandalizan por el engaño. Noel Coward. Muchísimas gracias y muy buenas noches.